Estaba terminando mi clase con contaduría pública. Bien, jóvenes, ay caramba, ya no sé qué mirar la cantidad de alumnos que tengo a los inscritos, pero si ustedes se fijan los números ahí, eso es lo que está ocurriendo. En total, con ustedes somos pues más de 50 y están 24 alumnos. 55 alumnos inscritos. No está ni el 50% de los alumnos en asistencia. Ok. Bueno, total información de ustedes. Estábamos nosotros viendo la parte de evaluación del proyecto. Entonces vamos a retomar. Con ustedes estábamos viendo los indicadores, ¿no es verdad? Indicadores cabalmente de evaluación. Me voy a... Están viendo la paginita financiera, ¿no? La paginita esta de Excel. Sí, Licen. Sí, ¿no? Se ve. Creo que lo último que vimos cabalmente aquí lo tenemos, ¿no es verdad? Habíamos hablado que dentro de los indicadores de evaluación de un proyecto hay que tomar aquellos que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo, como son la valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, ¿no? Hay otros herramientas e indicadores financieros que habitualmente uno lo trabaja, digamos, en una empresa, pero eso para efectos de un proyecto, digamos, no son los apropiados para definir si un proyecto tiene una factibilidad o no tiene factibilidad financiera, ¿no? Son aquellos indicadores que no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Habíamos indicado como el caso de la rentabilidad absoluta o rentabilidad relativa respecto a las inversiones, respecto a las ventas, no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. El periodo de recuperación de la inversión tampoco toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, pero es un indicador que se lo complementa, ¿no? Se lo complementa en el proyecto. O sea, estos pueden complementar el análisis que uno quiera hacer para demostrar la factibilidad de un proyecto, financiera de un proyecto, complementar a la TIR o el BAN o beneficio-costo. Bueno, en última instancia no se lo utiliza mucho también beneficio-costo, ¿verdad? Habíamos hablado también que el periodo de recuperación de la inversión, si bien, digamos, no es el apropiado para definir si un proyecto es bueno o es malo financieramente, pero sí, digamos, es bastante, digamos, utilizado en el aspecto de medir o percibir acá el riesgo que pueda tener un proyecto, en el sentido de que mientras más extenso, más largo el periodo de recuperación de la inversión, digamos, el proyecto se lo conceptúa como un proyecto que tiene mayor riesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Por el hecho de que todos estos valores o números, flujos de caja que uno elabora, están hechos en supuestos que así puedan ocurrir, por ejemplo, proyecciones de demanda, ¿no? Proyecciones de mercado, hemos utilizado muchos supuestos. Entonces, la base de estos valores, de los flujos de caja que nosotros obtengamos, son valores que probablemente ocurran, como también puede haber no ocurrencia de ellos, ¿no? Y mientras más rápido, digamos, sea la recuperación, indudablemente es menos riesgo de que algún factor, digamos, algún cambio pueda haber en el futuro. El punto de equilibrio es otro de los elementos o herramientas que se utiliza como complemento. Bien, aquí fue donde nos quedamos, creo, en la anterior clase, ¿no? ¿Sí? Aquí fue donde nos quedamos, ¿no? Hola. Sí, Licen. Sí, ¿no? Licen. Sí. No, lo pregunto porque creo, sí, me acuerdo bien de ustedes. Pero el tema es que como tengo 3 grupos, a veces, sí, Licen dice aquí. A veces uno se confunde. Bien, vamos a continuar entonces con
En este caso, para ver qué es valor actual neto, tasa interna de retorno, relación de beneficio-costo, que son temas que ya ustedes conocen, pero lo vamos a manejar a nivel de lo que nos interesa, ¿no? En proyectos, ¿no? Ese es el tema. Ya ustedes conocen, vamos a hacer un repaso bastante rapidito. Les había indicado de que para calcular la TIR, valor actual neto, beneficio-costo, que son indicadores que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo, lo calculamos en función del flujo neto de fondo, de esta línea de aquí, flujo neto de fondo. Este el acumulado se lo incluyó para demostrar, digamos, una liquidez, nada más. El flujo neto de fondo, estos resultados de aquí son los que se incorporan en el cálculo de la TIR y el BAN. Y habíamos indicado de que realmente el tema de calcular, ¿no?, esos indicadores, BAN o TIR, beneficio-costo, es un cálculo mecánico de desarrollo de una fórmula, que no hay donde pelarle, en otras palabras, cuando uno introduce debidamente los valores. Lo importante es que esos valores que introduzcamos sean correctos, o sea que, en otras palabras, que el flujo de caja que uno elabora esté correctamente estructurado y con los valores que corresponden. Ya hemos explicado cómo se lo elabora, de dónde vienen cada uno de los valores, ¿verdad? Ya hemos indicado eso. Bien, entonces, referencien ustedes esta línea. Esta línea es el flujo neto de caja. El flujo neto de caja, ¿ya? Que ese es el valor, es este flujo neto de caja. ¿Dónde está esto? Permítanme. No, caramba, ¿qué pasa conmigo? Aquí. Es el flujo neto de caja, que ustedes ya lo conocen o lo han visto visualmente con esta grafiquita, ¿no? Ese es el flujo neto de caja. ¿Ok? Bien, vamos a ir a ver el tema del valor actual neto. Estos son los criterios para evaluación de inversión. El valor actual neto. BAN. La tasa interna de retorno, o TIR, y la relación beneficio-costo. Son los tres indicadores adecuados o consistentes para definir si un proyecto es bueno o malo. Son indicadores que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. El valor actual neto. Hagamos un repasito rápido. Este es el método más conocido, mejor y más generalmente aceptado por evaluadores de proyectos. Y vamos después a explicar el por qué. Inclusive más sólido que la tasa interna de retorno, ¿ya? A pesar que la tasa interna de retorno referencialmente se lo utiliza más. El valor actual neto mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. En sí, esta es la definición del valor actual neto. El valor actual neto es el valor, o sea, es el indicador que mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios, no en valores porcentuales, en valores monetarios, que exceden a la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros necesitamos acá, para calcular, ¿no? Esta es la fórmula, ¿no? Para calcular, a ver, vamos primero a mirar la fórmula. Indicador que trata de mostrar el valor del proyecto en términos financieros. Bueno, el valor actual neto se lo puede obtener, digamos, de esta forma, ¿no? ¿Verdad? A la inversión inicial, ¿no? Todo el flujo de caja actualizado, ¿no? Desde la inversión inicial hasta cada uno de los flujos del año 1, año 2, año 3, actualizado a una determinada tasa, ¿no? Esta tasa, una determinada tasa de descuento. Esta tasa de descuento se conoce como tasa de oportunidad o tasa mínima atractiva de retorno, TMAR, ¿se acuerdan? La terminología del
libro de Tarkin, TEMAR, ¿sí? Entonces, uno tiene que tener una tasa de descuento para descontar el flujo de caja. Y esta es la tasa referencial. Por ejemplo, supongamos la tasa de descuento, que es la tasa de oportunidad, o TEMAR también. Supongamos que sea un 10%. Si descontamos el flujo de caja al 10%, esta tasa es la referencial, dice. Va a recuperar la inversión. Después es la tasa en la cual, si nosotros descontáramos un flujo de caja a una tasa del 10% y el valor actual neto de este cálculo fuera 0, exactamente nos está dando una rentabilidad que está de acorde al rendimiento que estamos esperando, al 10%. ¿Ya? 0. Si fuera positivo, por ejemplo, más 10 o más 100 o lo que sea, entonces nos está midiendo la rentabilidad del proyecto en valores monetarios, más 10, más 100, que exceden la rentabilidad deseada. ¿Cuál es la rentabilidad deseada? El 10%. Si fuera 0, esa es la rentabilidad deseada. Entonces, nos está diciendo, mi BAN es 10 unidades monetarias más de las que yo estoy esperando tener como rentabilidad. ¿No? ¿Ok? Entonces, de esa manera se entiende. Ahora, ¿por qué más utilizado es la TIR? Porque me está indicando, por ejemplo, el 15%, el 20% de rendimiento, y no así como el valor actual neto me dice 10 unidades monetarias actualizadas. ¿No? Actualizadas, nos faltaba ese término. Un poquito difícil de comprender, ¿no es verdad? De entender, pero de interpretar es muy sencillo. Nos está diciendo, estamos ganando más de lo que estábamos pensando ganar. ¿No? Eso en sí, digamos, es lo mismo que esto, ¿no? El BAN es aquella rentabilidad monetaria que se ha ganado más allá de lo que se pensó ganar. ¿Qué es lo que se pensó ganar? El rendimiento que nosotros estábamos esperando, del 10%. Si haya sido 0, estamos ganando exactamente lo que estábamos pensando ganar. Ya. Bueno, un poquito, vuelvo a repetir, un poquito medio trabalenguas, un poquito medio difícil de entender, digamos, interpretar el valor del BAN, ¿no? Porque es un valor actualizado, el resultado. Pero metámonos en la cabeza que este indicador es el más apropiado para evaluar proyectos, más utilizado incluso que la TIR para algunos aspectos. La TIR es más comprensible, por eso es más utilizable. Bueno, entonces, esta es la definición del BAN. La rentabilidad del proyecto en valores monetarios actualizados que exceden a la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. ¿Ya? Y esta es la fórmula. Vamos a verlo gráficamente. Si tenemos un flujo de caja como el que tenemos aquí, supongamos hay un año, digamos, preoperativo, 0, el primer año siempre, aunque haya 0, -1, -2, -3, acá el primer año nos constituye el año de partida, ¿ok? El año 0. Y tenemos, supongamos, N años, 10 años de flujos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Todos estos flujos, este es el valor presente, el periodo presente. Entonces, todos los flujos futuros tienen que valorarse a valor del año presente, año base, año 0. Se los actualiza a través, digamos, del proceso de actualización que tenemos, digamos, o pueden utilizar este término de aquí, que es el factor de actualización, 1 sobre 1 más i entre n. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, de esa manera se toma en cuenta, digamos, el valor actual neto, se lo calcula acá. Una vez se han actualizado todos los flujos de caja futuros a este valor presente, se hace la sumatoria. Y el resultado de esa sumatoria
de todos los valores en este momento es el van, ¿no? La sumatoria con la inversión inicial. ¿Ok? De esa manera se lo calcula. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejercicios de aplicación. Tengamos este flujo de caja. El año 0 es menos 100, o sea, hay que incorporar, digamos, el signo monetario, quiere decir un flujo negativo de salida, año 0, y los demás son positivos, ¿no? Año 1, 10, 20, 30, 40, 60. El factor de actualización, por ejemplo, al 15%, este factor de actualización, el factor de actualización es una unidad monetaria, en este caso al 15%. Aquí vamos variando, ¿verdad? Y nos da el resultado. Una unidad monetaria en los diferentes años, una unidad monetaria en el año 0, ¿cuánto vale? 1. Una unidad monetaria en el año 1, o sea, en este año ya tiene un año más, ¿cuánto vale? 0,8676, ese es su valor actual. Una unidad monetaria que se reciba en el año 5, su valor en el año 0 va a ser 0,4972. En el año 5, si yo tengo una unidad monetaria, en el año 0 va a ser 0,42, ¿cuánto? 0,4972. ¿Ok? Multiplicando el flujo de caja a valores nominales con el factor de actualización, tenemos esta columnita de acá. La sumatoria de esta columna nos da menos 3,77. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto a cómo calculamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, por favor? Hola, hola. ¿Sí o no? ¿Hay dudas o no? Jóvenes, quiero un retornito. Y hay 39 alumnos. ¿Está entendido? Sí, ¿Está claro? entiende, Bueno, esto lo han visto, ¿no? Ok, está clarito, ¿no? Bien. ¿Qué tenemos a seguir? Las reglas de decisión con respecto al valor actual neto. ¿Aló? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? La regla de decisión, ¿no? Aquí tienen otra formulación, ¿no? Ya no sé, bueno. Si este valor, aquí por ejemplo nos dio negativo, si esta sumatoria fuera mayor que 0, el proyecto es rentable, se acepta, un proyecto que ha excedido lo que se pensaba ganar. Si el valor actual neto fuera menor que 0, como es este caso, no se está llegando a la ganancia esperada, ¿no? La ganancia esperada es lo que corresponde al rendimiento del 15%. Este caso, por ejemplo, en este caso de ejemplo, es menos que 0. El proyecto es no rentable. Y si fuera igual que 0, el proyecto no es que sea incierto, el proyecto es indiferente. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto hace que tener mi dinero, mis recursos, mi capitalito, donde lo estoy utilizando. Por ejemplo, supongamos que yo tengo mi capital, mis ahorros en el banco, y el banco me está pagando a más rajar 4%. Y yo hago que mi flujo de caja me lo hagan al 4%, en vez de 15 al 4%. Y si aquí me diera 0, ¿cómo lo interpreto? Que el proyecto, o sea, sacar mi plata del banco y colocarlo en el proyecto, me va a rendir lo mismo que si yo lo tuviera en el proyecto. Entonces va a ser indiferente. No es incierto, sino indiferente. Vuelvo a repetir, indiferente. Les voy a cambiar para no complicarlo, ¿ya? Permítanme que corrija eso para que no haya... ¡Ay, caramba! Lo habíamos tenido como... ¡Ay, ahora sí! Un momentito, por favor. Indiferente es más correcto, o si no, después vamos a pillar algún término mejor.
Vuelvo a repetir, he cambiado para que no hayan confusiones. Bueno, ¿y ahora qué ha ocurrido? Se me ha escapado el... Allá. He vuelto nuevamente. ¿Están viendo la lámina? ¿Están viendo, no? Sí, listen. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vuelvo a repetir, si me da un valor igual a 0, exactamente 0, es que es mi decisión dejar mi plata en el banco, que me está rindiendo al 4%, me va a rendir cierto monto, que llevarlo o sacar mi plata y ponerlo en el proyecto. Indiferente. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de decisión. El valor es un valor monetario, no es un valor porcentual, el valor del banco. Es un valor monetario expresado en unidades monetarias actualizadas. No sé qué será actualizado. Dólares actualizados, bolivianos, pesos bolivianos actualizados, así. Vuelvo a repetir un poquito, difícil de comprender el valor, un valor actualizado, una unidad monetaria actualizada. No nos rompamos la cabeza en el sentido de decir, yo voy a ganar 20, lo que dice aquí, 20 más unidades monetarias, pero son unidades monetarias actualizadas, en este momento 0. ¿Sí? Lo importante es saberlo interpretar. ¿Ya? Estos son los criterios, entonces, con relación al valor que obtengamos en el cálculo. El valor actual neto, si es positivo, significa que el proyecto está generando un retorno mayor al mínimo exigido, que es el costo de capital del proyecto, o tasa de oportunidad del proyecto, o tasa mínima atractiva de retorno, como quisiéramos llamarla, ¿no? En ese caso fue 15%, fue negativo, ¿no? Si el VAN es positivo, significa que la suma mayor. Si el VAN es positivo, significa que la suma de los ingresos actualizados supera a la suma de los ingresos actualizados. Es lógico. Si el VAN es igual a 0, significa que el proyecto está generando el retorno exigido, igualando ingresos actualizados a costos actualizados. Bueno, esto está por demás, ¿no? Y si es negativo, significa que el proyecto está generando un retorno menor al mínimo exigido. Por ejemplo, si yo actualicé al 4% y me dio ese valor negativo menos 3, eso me está diciendo, ¿para qué vas a sacar tu plata del banco y meterlo al proyecto, que el proyecto te va a rendir menos? Continúa con tu plata en el banco. ¿Okay? ¿Está entendido? ¿Está claro? Sí, listen. Bueno, esto lo vamos a dejar para después, para mostrarles, digamos, a ustedes la importancia del VAN respecto a la TIR, el mayor, digamos, uso que se le da, ¿verdad? Y nos vamos a ir a esto de acá. Es una gráfica para calcular la TIR, pero nos sirve también para el tema del VAN. Lo que pasa que en el VAN es muy importante definir qué tasa de descuento se va a utilizar para actualizar el flujo de caja. Porque, en función de esa tasa de descuento, que es tasa de oportunidad del mercado, tasa mínima atractiva de retorno o costo del capital, como quisiéramos llamarlo, en función de esta tasa vamos a tener diferentes valores de VAN. Por ejemplo, si yo actualizo al 10%, vamos a tener otro valor que es muy posible que sea positivo. Si yo actualizo al 20%, me va a salir más negativo, ¿verdad? Si yo le aumento, más negativo. Si yo le reduzco, vamos a llegar a un momento que vamos a tener positivo. Entonces, importante la definición, ¿no?, de esta tasa. Y por ello hay que ver cuál es el criterio adecuado de decir, esta es la tasa de oportunidad de mercado que yo voy a utilizar, porque me puede ocurrir lo siguiente. Fíjense esta tasa, esta curvita azul. Esta curvita azul me está indicando el recorrido que puedan tener los valores los valores actuales netos a diferentes tasas de descuento. Si yo he calculado al 15%, supongamos, 15%,
me dio un valor negativo, 3 menos 3 no sé cuánto. Si yo sigo calculando el BAN a una tasa mayor de descuento, me va a seguir haciendo más negativo. Si yo descuento ese flujo de caja a una tasa menor, supongamos al 10%, al 5%, me va a dar un valor positivo. Entonces, lo importante, vuelvo a repetir, es definir cuál es la tasa de oportunidad con la cual vamos a descontar el flujo de caja. ¿Cuál es esa tasa de oportunidad? Y aquí hay diferentes criterios. Permítanme que le tire una movidita bien. Criterio para la evaluación. Bueno, hay diferentes. Disculpe, no lo tengo a mano. Hay diferentes criterios. Voy a dejar de compartir eso para escribirlo y para que ustedes lo tengan. Tenemos esta planillita que hemos estado trabajando los indicadores y aquí vamos a poner criterios para definir la tasa de descuento del flujo de caja. Me gustaría que lo puedan, digamos, ir copiando en sus apuntes. No sé por qué me salió esto aquí. Criterio, ¿no? Hay varios criterios. Se lo conoce como tasa de oportunidad del mercado. Yo lo llamo top, ¿no? Lo simbolizo. Se la conoce también como tasa mínima atractiva de retorno. No, disculpa. Tasa TMAR, tasa mínima, ¿sí? Mínima, mínima, TMAR, tasa mínima, no es atractiva, ¿no? No es, después atractiva de mercado, TMAR, es la simbología de Tarki. ¿Se recuerdan ustedes? Tasa mínima atractiva de mercado. Bueno, TMAR. Costo del capital. Otros lo llaman costo de capital, ¿no? Pueden ser, ¿no? Bueno, hay varios usos. Costo de capital. La terminología, ¿no? Yo utilizo más tasa de oportunidad del mercado. ¿Y cuál es el concepto de la tasa de oportunidad del mercado? O tasa mínima atractiva del mercado o costo del capital. La tasa mínima o tasa de oportunidad del mercado es esa tasa referencial de rendimiento que puede tener un capital por su uso alternativo. ¿Ya? Yo lo defino de esa manera. Y si ustedes están en la internet y buscan internet tasa de oportunidad de mercado, tasa mínima atractiva de mercado, por favor, o costo de capital, para que nos complementen algunas definiciones. Pero la mía no es la mía, no, la que yo manejo es la alternativa de rendimiento. La tasa de oportunidad de mercado es la alternativa de rendimiento que puede tener el rendimiento alternativo que puede tener un capital en su uso. Por ejemplo, yo tengo mi dinero en el banco y el banco me paga el 4%. Para mí, referencialmente, yo tengo que mi capital me rinde 4%. Si yo quisiera
sacar mi capital del banco, mis ahorros del banco, y ponerlo en un proyecto, entonces referencialmente yo tengo en mi cabeza que en el banco gano 4%. Entonces, para irme a cualquier uso alternativo, darle cualquier uso alternativo a esos mis recursos, ya tengo la referencia del 4%. Y así puedo evaluar, ¿no? Si un proyecto me da un rendimiento de más del 4%, yo digo, lógico que es una cuestión más interesante que continuar teniendo mi dinero en el banco. ¿Está entendido entonces qué es tasa de oportunidad de mercado? Es la tasa de rendimiento por el uso alternativo que se puede dar a los recursos financieros. ¿Sí? Por ejemplo, eso, digamos, ¿cómo calculamos el valor? La verdad que si yo quisiera, digamos, llegar a un acuerdo con ustedes para que me definan el valor de su tasa de oportunidad, no vamos a llegar de repente a un acuerdo. A ver, por ejemplo, le pregunto a cualquiera de ustedes, con esa explicación que es la tasa, qué es lo que es tasa de oportunidad. Para unos 3 alumnos que me digan, ¿cuánto es para ustedes la referencia de sacar su dinero de donde lo tienen para usarlo en otra actividad? A ver, cualquier alumno. Para mí es 4%, porque yo tengo mi plata en el banco. Entonces, si quiero meterlo en cualquier lado, yo tengo como referencia el 4%. ¿Para qué me voy a ir a otro lado si me va a rendir menos? ¿No? O me voy a otro lado siempre y cuando tengo un mejor rendimiento que lo que me está dando el banco. Por consiguiente, en mi mente financiera es 4% mi tasa de oportunidad. A ver, 3 alumnos. Alguien que mueva su platita. ¿Alguien tiene un taxi? ¿Alguien tiene una ventita? ¿Alguien presta dinero? Cualquiera, por favor, hagamos un ejercicio. Yo quiero ver si ustedes entendieron o quiero ver, digamos, el tema de que es muy difícil llegar a un acuerdo. Hola, jóvenes. Quiero que me ayuden, que sean un poquito más activos. O imagínense ustedes cualquier cosa. Alguien se dedica al comercio, alguien vende salteña o comida. A ver, jóvenes. Oye, están todos callados. Jóvenes, cualquiera de ustedes, no lo estoy mirando en pantalla. No sé si compañeros, quiero que me ayuden, quiero que participen en la clase. ¿Alguien me puede decir cuál sería su tasa de oportunidad referencial para ustedes, para cada uno de ustedes? Dice, una compañera mandó un mensaje y dice, el menos de qué signo. Ya, una compañera tiene su snack. Ok. ¿Cuánto le rinde el snack? ¿Cuánto le rinde el snack? ¿Ha hecho cálculo? ¿Cuánto invirtió? O sea, no lleva la cuenta. Ustedes están en carrera financiera y no saben cuánto están ganando. Tienen un snack, dice, ¿no? Ok, correcto. 500 semanal, dice. ¿Cuánto? 500 semanal, dice. Ya, ¿y cuál ha sido invirtió 3,000 en inicio y 500 semanal? Sí, eso dice. Miércoles. Pero esos 500 semanales es neto. Ya estoy mirando el chat. 500 semanales neto. Sí, neto. No puede ser. Yo voy a meter a un snack entonces.
no ha invertido, bueno, no ha invertido mucho, fíjense ustedes, es un lindo negocio. 3.500 semanal neto multiplicado por 52 semanas al año son 26.000 bolivianos. Dividido 3.000, invirtió 3.000, está ganando 8.66, 766%. Felicidades, lindo negocio. Entonces, supongamos como el ejemplo de su compañera. Ella dice, mi tasa de oportunidad es 700%. ¿Qué voy a meter mi plata al banco? ¿Y qué voy a meter en un proyectito que me va a rentar, ¿no? 30%. Si yo quiero convencerla que meta su plata, sus 3.000 y las ganancias, ¿no? En un proyecto que me va a rendir, mire, lindo, 50%. No, pues ni razonablemente, digamos, financieramente, ni pensar, ¿no? ¿Verdad? Porque ella en su actividad tiene de referencia que está ganando 700%. Entonces, ella me va a decir, bien, su proyecto licenciado parece interesante, a su flujo de caja, actualícemelo al 700% y con seguridad que va a ser negativo el banco. ¿Ok? Entonces, esa es la tasa de oportunidad, la tasa de referencia. Yo le decía, ni vamos a llegar a un acuerdo. Yo con esta compañera nunca voy a llegar a un acuerdo porque realmente, y yo voy a ser, digamos, sincero y decir, sí, compañera, siga con su negocio que 700% es un rendimiento superior a lo que puede dar meter su plata en este proyecto. Es lógico, ¿verdad? Entonces, ese es el tema, digamos, importante que hay que definir, ¿no? ¿Cuál es la tasa de oportunidad de mercado? Y aquí hay varios criterios. Algunos no coinciden con el concepto de tasa de oportunidad. Por ejemplo, uno de los criterios dice, utilizar como tasa de descuento, utilizar la tasa promedio, la tasa pasiva promedio del sistema financiero, en este caso bancario. ¿Qué quiere decir eso? Dice, la tasa promedio, hay varios bancos, hay un banco que le ofrece 4, otro 3, otro 5. Entonces, ¿qué tasa podemos utilizar? La tasa promedio pasiva del sistema financiero, ¿no? Lo que nos están pagando, a mí me pagan 4%. Otros dicen utilizar la tasa, esta es activa, fíjense, que ya es fuera del criterio, de interés del crédito mayoritario que financia al proyecto. ¿Qué quiere decir eso? En un proyecto yo puedo tener varias líneas de financiamiento, por ejemplo, una que me financie el capital fijo o inversión fija, otro que me financie el capital de operaciones, otro que me financie los autos, las movilidades, ¿no? ¿Cuál es el monto mayor? Supongamos que el monto mayor, digamos, que me financia el activo fijo, un banco, y esa está, por ejemplo, al 18%. Entonces dice, utiliza esa tasa para calcular, digamos, el flujo actualizado. Este criterio no es el concepto de tasa de oportunidad, no es. Este es el concepto de tasa de oportunidad. Este no tiene un concepto de tasa de oportunidad, es una tasa activa. Pero es muy utilizada en el sistema financiero y aún por organismos internacionales, financieros internacionales, porque a ellos lo que les interesa a ellos es ver si el proyecto aguanta, en otras palabras, la tasa de interés que le están cobrando, ¿no? Vuelvo a repetir, el número 2 no tiene el criterio de tasa de oportunidad, pero es muy utilizado, ¿no? En la práctica, en la vida diaria
de financiamientos de proyectos, porque el financiador quiere ver hasta dónde aguanta el proyecto, si le aguanta, digamos, la tasa que le están cobrando. Y uno, ¿qué es lo que hace cuando está trabajando con un proyecto, en el proceso de la evaluación de proyectos? Ya les había indicado, pues, en la parte de financiamiento, y previo a ello uno está buscando, digamos, un ente financiador, está en la búsqueda, se está elaborando el proyecto y uno ya está tomando conversaciones, digamos, con determinados bancos, ¿no? Y está diciendo, bueno, este banco me va a financiar y está esperando que yo le presente el proyecto, ¿ya? Entonces, ese banco le ha pasado las condiciones del crédito, ¿no? Y las condiciones del crédito uno lo mete en esos cuadros de cumplimiento de la deuda, y además uno le pregunta a su oficial de crédito o a su gerente de crédito que le va a financiar, Banco X, bueno, ¿a qué tasa de descuento quiere que le presente el banco? Y ellos le van a decir, a esta tasa, a la que yo te estoy dando el crédito, al 18%, y ellos lo entienden bien. ¿Ok? Eso ocurre en la práctica. Vuelvo a repetir, el número 2 no es un concepto de tasa de oportunidad. El número 3 puede ser, digamos, también el cálculo, como nos indican cómo calcular el costo de oportunidad del dinero, ¿verdad? ¿Cuál es el costo de oportunidad? Del capital, que es cabalmente esto que habíamos indicado aquí, costo del capital, ¿no? Que es, ¿cómo es? ¿Cómo sabemos? Tasa de inflación ¿más qué? Más tasa de riesgo país. Ay, caramba. Tasa de riesgo país. ¿Ustedes me ayudan? Que yo nunca lo he utilizado esto, pero en teoría sí se lo indica. Y más un rendimiento esperado, ¿no? Que volvemos otra vez con este concepto, rendimiento esperado es la tasa de oportunidad. Por ejemplo, en mi caso es el 4%. Tasa de inflación del país, ¿no? Supongamos en nuestro país es el 4%, 4 a 5%, ahorita está en 1.5, supongamos que sea el 4%, más tasa de riesgo país, esto lo dan las calificadoras de riesgo, y se lo interpreta a través de los bonos país que emite, digamos, un determinado país, las deudas. Bolivia ha emitido bonos en torno al 5 o 6%, ahí dan 4 más 5, son 10%, más el rendimiento esperado. Yo espero un 4% de rendimiento, entonces ese sería mi costo de oportunidad, ¿verdad? O si no, digamos, esto que muchos utilizan es la tasa promedio ponderada o tasa de corte. ¿En qué consiste la tasa promedio ponderada o tasa de corte, ¿no? Es el promedio ponderado, de todas las fuentes de financiamiento que financian al proyecto. Eso, por ejemplo, y yo tengo un proyecto que tengo esta fuente de financiamiento. ¿Okay? Tengo, por ejemplo, crédito. Tengo un crédito, pongo crédito, inversión fija. Tengo un crédito o un financiamiento, capital, operaciones. Y tengo un aporte propio. Y el total inversión
Están copiando, ¿no? Lo que yo también estoy poniendo acá. El total de inversión, pues, es esta que tenemos aquí. Supongamos que tenemos 1 millón de unidades monetarias. Entonces, aquí está fuente de financiamiento. Esta columna es unidades monetarias. ¿Ok? Esta es fuente de financiamiento. Ya que estamos en ello. Combinar celdas. Ok, ahora sí. A ver, supongamos, no sé, será dólares, bolivianos, lo que sea. Aporte propio mínimo un 30%, o sea, 300.000. ¿Ya? Crédito de inversión fija, sean los 600.000. Y capital de operaciones, $100.000. ¿No? Esa es la estructura del financiamiento del proyecto. Aquí está mejor. ¿Ya? Entonces, es un proyecto que tiene una inversión de $1 millón y estas son sus fuentes de financiamiento. Un crédito para la inversión fija de $600.000, hay otra línea de crédito para el capital de operaciones de 100.000 y el aporte de los socios son 300.000. ¿Qué tasa de interés se tiene? Esto no hay problema, esto se lo saca del documento que tenemos con el banco. Supongamos el crédito de la inversión fija. Supongamos que en este caso, digamos, en Bolivia está el 6% se puede conseguir para el sector productivo, ¿no es verdad? Crédito capital de operaciones es un poquito más elevado, supongamos que sea el 10%, las condiciones son más fuertes. Y llegamos al tema que no le podemos deshacer el nudo. ¿Cuál será el rendimiento esperado de los socios de una empresa? Supongamos que sea yo con 10 alumnos de esta clase, que vamos a poner los $300.000. Ni la busquemos a nuestra compañera que tiene su snack, porque ella me va a decir, yo quiero 700% de rendimiento, si no, no meto mi plata acá. No. Bueno, vamos con otro. Yo 4%, referencialmente a mí, yo estoy de acuerdo que si gana más del 4%, bueno, me meto. Entonces, referencialmente para mí es 4%. Para otro alumno es 15%. Yo tengo mi taxi y gano 20%, dice. ¿Ok? Viene otro alumno que dice, yo soy comerciante y gano 40%. Otro dice, yo vendo autos chutos y gano 100%. Y su compañera aquí del SNA gana 700%. Pues no nos vamos a poner nunca el acuerdo de poner un número aquí como aporte propio. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace en ese caso? En ese caso se sugiere que como tasa de oportunidad del aporte propio se utilice una tasa referencial de rendimiento de las empresas del sector. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si nuestro proyecto es una fábrica de jeans, bueno, si tenemos los datos de rendimiento de las empresas de jeans, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una bolsa de valores buena, con información, ahí con seguridad, empresas del sector textil, tanto están ganando al año. Ese sería. Si no, hay que buscar. Si no encontramos el sector textil, bueno, del sector industrial, en algún lado tenemos que tener alguna referencia. O si no, decir, bueno, lo normal sería que ganemos como mínimo un 20%. ¿Ya? Supongamos que ese sea el rendimiento de las empresas referenciales. No sé si será textil o las empresas del sector industrial, etc. ¿Está entendido? Entonces, aquí hay que llegar a un acuerdo. No vamos a llegar nunca a un acuerdo si cada uno quiere poner su tasa de
alternativa o de oportunidad. Nunca va a llegar, digamos, la de $700 o con 700%. ¿Bien? Yo 4% estoy contento, vuelvo a repetir. Entonces, aquí se debe colocar una tasa referencial comparable, es decir, bueno, es lógico pensar que si estamos, por ejemplo, en una fábrica de gin, como mínimo debe rendir lo que están rindiendo las empresas del sector. Supongamos que las empresas están con el 20%. ¿No? 20%. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el ponderado. El ponderado que es multiplicar esto por esto, ¿no es verdad? Sencillito. Ponderado 600 por 6%. Tenemos esa cantidad. Bajamos la fórmula y vamos a tener en cada caso ese ponderado. ¿Ok? La sumatoria nos sirve de este ponderado. La sumatoria me sirve. Y la tasa de corte va a ser igual a el ponderado dividido la inversión total. ¿No? Si esto queremos hacerlo por ciento, 10.6%. ¿Está entendido? Entonces, este sería el concepto de la tasa de corte. Es bastante utilizada. Es el promedio ponderado de todas las fuentes de financiamiento que financian el proyecto. Todas las fuentes de financiamiento son estas. ¿Y de dónde va a salir el $1.000.000? 300.000 aporte propio y esto financiado a diferentes tasas. ¿Okay? El kit del asunto, o sea, el problemita del asunto es la definición de la tasa de oportunidad que le da el dueño del proyecto, los promotores del proyecto, ¿no? Ahí es donde hay que llegar a un acuerdo. Y realmente el acuerdo está, digamos, a decir, utilicemos una tasa de referencial de lo que están rindiendo las empresas del sector. ¿Ok? ¿Está entendido? Y esta sería la tasa que utilizaríamos para calcular el valor actualizado de esos flujos de caja. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hay varios criterios, ¿no? Pero mi recomendación es utilizar la tasa promedio ponderada. Los bancos, es muy posible que le digan, utilice esto. Por ejemplo, este criterio, el número 2, sería utilizar esta tasa. ¿Está entendido? Dice, utilizar la tasa activa de interés del crédito mayoritario que financia el proyecto. ¿Cuál es el crédito mayoritario? El de 600.000, 6%. Fíjense ustedes, calcular al 6%, calcular al 10.6%, calcular al 20%, les va a dar diferente van. Diferente van. ¿Está entendido? Por favor, quiero un retorno. No hay preguntas, no veo, hay una aquí. Un chat dice, sí, está entendido, gracias. Bueno, entonces, sigamos con nuestra explicacióncita. Vámonos con el valor actual neto. El tema del kit del asunto, como dicen, es qué tasa de descuento vamos a utilizar para actualizar el flujo de caja. Aquí se ha utilizado el 15%, nos dio menos 3.77. Este es un valor absoluto. Vi que en el chat decía, ¿qué quiere decir menos 3.77? Menos 3.77 quiere decir, es un valor actualizado, que como es negativo no está llegando a
a cumplir, digamos, la exigencia mínima del rendimiento del 15%. Su interpretación la tenemos aquí. Al valor negativo es un proyecto no rentable a través del criterio del BAN. ¿Ya? Bien. La forma de calcular es, bueno, esto en clase lo hacemos así, vamos después a hacer ejercicios para calcular esto utilizando otra herramienta como la que está en todas las computadoras, que es el Excel. Esto se lo realiza muy rápidamente. Bien, sigamos entonces. El criterio para evaluación del VAT, ya entendemos que si es positivo, si es negativo, si es igual que cero. ¿Está entendida la interpretación del BAN? Mayor que cero, rentable. Menor que cero, no rentable, ¿no? Se rechaza. Igual que cero, indiferente. Esto lo vamos a dejar para después, para cuando yo voy a explicarle por qué se utiliza más. Es más consistente el BAN, más consistente que la TIR, que el beneficio-costo, ¿ya? Lo vamos a dejar para después. La tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno, bueno, ya ustedes conocen, TIR, se la sintetiza con el nombre de TIR. Se obtiene de igualar a cero el valor actual neto del proyecto. O sea que, fíjense que aquí no estamos poniendo TIR igual, sino que la TIR es cabalmente esa tasa de descuento. O sea, es la misma fórmula, fíjense, que el BAN. El BAN era igual a toda esa fórmula, pero aquí teníamos una I, ¿no? Que tenemos que ponerle el valor. En cambio, en la TIR no. La TIR es esta tasa de descuento que hace que toda esta operación, todo este flujo de caja actualizado, sea igual que cero. O sea, es la tasa de descuento que hace que iguale todo este flujo de caja a cero. O sea que la TIR se la calcula, el valor de la TIR sale del cálculo mismo. ¿Ya? No hay el problema como el BAN, que el BAN hay que definir cuál es la tasa de oportunidad. ¿Sí? ¿Está entendido? Entonces, en la TIR hay un proceso de cálculo y una tasa de descuento tiene que hacer que el flujo de caja sea cero. Aquí está. ¿Cuál es el proceso para calcular la TIR? La TIR, por ejemplo, se la procesa de esta manera. Uno va encontrando valores actuales netos en forma sucesiva. ¿Cómo es en forma sucesiva? Actualizando los flujos de caja a diferentes tasas de descuento. Por ejemplo, al 5% me dio un valor actual neto positivo. Al 15% me dio un valor actual neto negativo, menos 3 no sé cuánto, ¿no es verdad? De un flujo de caja que teníamos en el ejercicio. Si hayamos hecho, digamos, una secuencia de cálculos del BAN a diferentes tasas así consecutivas de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, el recorrido de los valores del BAN es un recorrido como lo muestra aquí una curva. Entonces, la TIR, en ese caso, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Se la calcula teniendo un BAN positivo y un BAN negativo, y entre ambas se interpola esta raya roja. Y el valor de la raya roja, o sea, la raya roja donde intercepta al eje, en este caso de las tasas de la I, ese es la TIR para el proyecto calculada a través de la forma como lo hemos indicado, ¿no? ¿Ok? O sea que es la tasa de descuento que ha hecho que hace que mi flujo de caja sea igual que cero, ¿no? ¿Cómo se la calcula? Bueno, hay toda una interpolación que la tenemos acá. Pueden sacarle foto ahí, ¿ya? A la tasa menor, ¿no? Se le agrega toda esta interpolación. Valor actual neto dividido entre valor actual neto más valor neto de 2. Y eso se lo multiplica por la diferencia de las tasas de descuento que uno ha utilizado. La tasa mayor menos tasa menor. ¿Sí?
Yo lo voy a hacer voy a seguir rápido porque esto lo han de haber hecho ustedes muchas veces en clase, cuando vieron la TIR, pero nosotros vamos a utilizar el Excel después, que va a ser una cuestión que vamos a prescindir de esto. ¿Okay? Ahora, tengan claro, cuando han hecho el cálculo de esa manera, yo digo a machete ya o a pulso, puede haber una diferencia de TIR con la que van a sacar en el Excel. Por ejemplo, si ustedes calculan, por ejemplo, aquí al 5% un van positivo y al 15% un van negativo y hacen toda esta interpolación aplicando esta fórmula, van a sacar esta TIR. Pongámosles un valor. Pongámosle, por ejemplo, 25%. ¿Ya? 25%. Pero si utilizan el Excel, van a tener una TIR aquí, menor. Por decirle 23%. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es el verídico? Aquí, esta es la verdadera, dice, ¿no? Esta es la estimada, calculada. El tema es de que el Excel lo que ha hecho es una interacción continua de TIR. Nosotros, por cuestiones de cálculo y por cuestiones de tiempo, vamos a utilizar 5 y buscamos otra que nos dé 15 negativa. Y mientras ahí hay 15 puntos de diferencia, al haber 15 puntos de diferencia, esto se va a ampliar. Si hiciéramos el cálculo exactamente, ¿no? Supongamos que dije que era 23%, entre 22.9, ¿no? Y 23.1 de tasa de interés, vamos a tener este valor exacto. Eso nos lo permite programas como el Excel, que ellos calculan por nosotros, hacen ese cálculo, ¿no? Hay esa interacción. Un van negativo, un van positivo, un van negativo, un van positivo, un van negativo, hasta que la interpolación, esta interpolación ellos la hacen, pero al mínimo de diferencia de las tasas. Entonces no va a haber esta diferencia. Si ustedes utilizan 5% aquí y 30% acá, esto va a ser más acá y va a haber más error. ¿Sí? Entonces está entendido, ¿no? ¿Verdad? En la TIR calculada, con tasas de descuento bastante, digamos, diferentes, me va a dar, digamos, una TIR que va a tener, digamos, un gran error, ¿no? Va a tener un buen margen de error. La TIR verdadera es calcular esa TIR con tasas de descuento bien apegaditas a la TIR. ¿Está entendido? ¿Está entendido? Por favor. Quiero... Sí, dicen. Está entendido. Entonces, van a ver ustedes la diferencia. Podemos calcular, digamos, un flujo de caja y calcular su TIR, ¿no? A pulso, como decimos, encontrando un valor negativo, un valor positivo, con tasas de descuento con bastante diferencia. Y después vamos a calcular con el Excel y van a ver las diferencias. El Excel, por el hecho de que es alguien que está calculando, la máquina está calculando, hace toda esa interacción hasta llegar a los puntos contiguos. Los puntos contiguos que me dan una van positiva, una van negativa y aplican esta fórmula. ¿Okay? Bueno, de todas maneras no hay por qué aplicar fórmulas, sino saber manejar el Excel u otra herramienta financiera que puedan haber. Hasta en las maquinitas financieras, yo tengo una maquinita financiera que están, digamos, el cálculo de la TIR. ¿Está comprendido, no? Bien. Pues sigamos con la TIR para quedarnos en esta parte y aquí finalizar. Los criterios. La TIR mide la rentabilidad como un porcentaje, ya no es como el BAN, que es un valor absoluto actualizado. Representa la tasa de descuento que hace que el BAN del proyecto sea cero, ya sabemos. El BAN del proyecto es cero, ¿no? Es aquella tasa de descuento que hace que el flujo de caja neto actualizado sea igual que cero, es lo mismo. En otras palabras, representa el retorno que el proyecto estaría generando para el inversionista. ¿Sí? ¿Cómo la interpretamos? ¿No? Si calculamos la TIR
y nos da un valor, tenemos que compararla con la tasa mínima atractiva de retorno o tasa de oportunidad, ¿no? Aquí voy a volver a, permítanme, indiferente. Entonces, la interpretación. Si la TIR es mayor que la TEMAR o tasa de oportunidad, el proyecto es rentable, se acepta. Si la TIR es menor que la TEMAR, el proyecto es no rentable. Si la TIR es igual que la TEMAR, ¿no?, el proyecto es indiferente. Es un criterio de decisión muy parecido al banco, ¿verdad? ¿Cuál es la TEMAR? Es aquella tasa de descuento que están utilizando para el flujo de caja, para la misma tasa para el que han utilizado para el valor actual neto. Por ejemplo, si yo el valor actual neto lo actualicé al 10%, entonces la TEMAR aquí referencial sería el 10%. Si tomo, mi TIR fue 12, que fue mayor al 10%, entonces el proyecto es rentable. Si mi TIR es 9, que es menor que el 10%, es no rentable. Si la TIR es 10, que es igual al 10 del TEMAR, el proyecto es indiferente, ¿no? ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, dicen, queda claro. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? Bueno, nos está faltando la relación beneficio-costo. Aquí hay un cálculo de cómo calculamos la TIR. Pero esto, como digo, en clase lo hacemos. En pizarra lo hacemos. Ahora utilizamos el tema de los programas que ya vienen en las maquinitas calculadoras o en el Excel, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Tenemos este flujo de caja, el mismo que teníamos anteriormente, ¿se acuerda? Habíamos calculado, este es el factor de actualización al 15%, el flujo de caja actualizado al 15% nos dio negativo, menos 377. Ahora, si calculamos este mismo flujo de caja al 10%, vamos a tener 12.73. ¿Sí? Esto es el factor de actualización al 10%. Ustedes se van a las tablas financieras y ven factor de actualización al 10% y estos son los valores. Es igual, por ejemplo, esto es igual a 1 dividido 1 más 10% más 0.10 elevado a la 1. ¿Sí? Bien, entonces al 10% me dio este flujo actualizado, 12.73. Tengo un van negativo, tengo un van positivo, entre los dos aplico mi formulita con interpolación, o sea, al menor valor, al 10%, le aumento esta interpolación. ¿Ya? 12.73 más 3.77, esto es menos, ¿no? Este es menos por menos es más, entonces esto se vuelve más. Y arriba 12.73, y multiplicado por la diferencia de las tasas. 15%, 10%, y dio 13.86. Entonces la interpolación está entre... Van a ver que podemos hacer este ejercicio después y ver la diferencia de la TIR calculada de esta manera y calculada por la computadora. Calculada de esa manera es este punto, calculada por la computadora o por la maquinita financiera, nos va a dar un valor como el que tenemos aquí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? La próxima clase vamos a ver criterios. Bueno, está en los criterios, ya conocemos. Ya conocemos. Y nos quedamos acá, ¿ya? ¿Dónde estábamos? Aquí. ¿Alguna pregunta sobre lo visto en esta clase? ¿Aló, jóvenes? No, licenciado. Bueno, todos estos temas yo entiendo que ustedes ya lo han visto, lo conocen, ¿no? Lo único que yo estoy repitiendo, haciendo un repaso rapidito. Y bueno, pues no, cualquier cosita que no se hayan acordado ya de lo que han pasado anteriormente, pues te lo preguntan, ¿ya? Bien, nos quedamos acá entonces. El próximo viernes continuamos y es muy posible que el próximo viernes ya hemos completado toda la materia en cuestiones de avance, ¿ya?
Entonces vamos a hacer unos ejercicios. Les recomiendo que estén presentes porque vamos a hacer ejercicios de TIR, beneficio, costo, todas esas cositas. El próximo viernes, a manera de recordatorio, el próximo viernes, entonces tienen que presentarme su trabajo. Aprovecho un minutito para machacar sobre lo mismo, por favor, ya. Hasta medianoche tienen que hacerme llegar su trabajo al correo que les indiqué, ¿no es verdad? Les solicito, les recomiendo que me lo envíen en un solo documento, vuelvo a repetir, N veces repetir, un solo documento, los dos trabajos, ¿ya? Y que se identifique el grupo y la carrera, por favor. Tengo 23, 24 grupos, ¿no? Es por eso que le pido. O sea, en el correo van a ver asunto, referencia, grupo 1, ingeniería comercial. Ya para mí es suficiente. Y también otra de las cosas que le habíamos indicado es un solo envío, no me envíen 2 o 3. Y la primera página que sea la carátula, ¿no? Vuelvan a ponerme grupo tanto, ¿no? Y después la nómina de los alumnos que trabajaron. Ya saben por qué, porque yo solamente voy a tomar en cuenta los alumnos que trabajaron cuando voy a el día 17, que es miércoles 17 después de carnaval, vamos a tener la evaluación del cuestionario. Entonces, en un solo documento, primero el cuestionario, segundo cuestionario, y después el informe de evaluación del tema que les tocó. ¿Ya? Ok. Lo estoy repitiendo todas las clases, hasta antes que me lo envíen, y con seguridad que me van a llegar correos, digamos, con que no me han atendido mi pedido, ¿ya? Me envían 2 o 3 veces, a veces no sin identificación, y ojalá que no me manden 2 documentos en un mismo correo, un solo documento, por favor. ¿Ya? Disculpen que reitere esos pedidos, pero eso ocurre. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de despedirnos? Bien, nos quedamos entonces hasta el próximo día viernes, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego,